Familia Cisne, espero que estén muy bien. Ya prácticamente está por acabar el año 2025 y por esa misma razón queremos dar un recorrido a lo mejor que pudimos leer, ver y escuchar este mismo año. Por eso, el día de hoy platicaremos de cuáles fueron mis 5 lecturas favoritas de este año 2025. Espero les guste el video y que me comenten cuáles fueron sus lecturas favoritas de este año. Soy Fausto Bonilla, bienvenidos y bienvenidas. Número 5, El otoño recorre las islas, de José Carlos Becerra. José Carlos Becerra es un autor que tristemente partió de este mundo siendo muy joven, bueno, relativamente joven, y por esa misma razón se contaba con poca obra publicada de su autoría. Sin embargo, Octavio Paz, sumado a otros varios autores muy reconocidos, hicieron todo un trabajo de reconstrucción y recuperación de su literatura y generaron esta antología definitiva que es El otoño recorre las islas. Prácticamente lo que reúnen son poemas, algunas cartas que José Carlos escribió y también por último un relato que él también escribió sobre un político mexicano. Entonces es un libro muy completo, muy interesante, insisto, de manera personal me gustó muchísimo, lo disfruté mucho y bueno, como ya seguramente sabrán, pues yo mayormente escribo poesía o desde hace varios años hago poesía y evidentemente este trabajo me encantó y por supuesto también me enseñó mucho porque cada que uno lee un libro de poesía pues aprende mucho también a cómo escribirla y a cómo generarla. Entonces fue un libro que me enseñó muchísimo, disfruté bastante de leer y por eso lo coloco en el número 5. Número 4, Amanecer en el Zócalo, de Elena Poniatowska. Es un libro muy interesante. Básicamente lo que nos relató este libro o nos relata este libro es una cronología de los 50 días que permanece en el Zócalo de Andrés Manuel López Obrador tras el fraude electoral del año 2006 y a ver, a mí me encanta la crónica que hace Elena, más allá de su prosa, que también la disfruto y me gusta porque me parece muy ligera. A mí algo que me encanta de Elena es esta capacidad de recuperar voces sumamente distintas una a la otra, es decir, te puede recuperar la voz de un académico que estaba en favor de este plantón en el Zócalo que hizo Andrés Manuel, pero también te puede recuperar la voz de un comerciante que estaba profundamente enojado con todas las personas que protestaban. Entonces, es decir, te puede ofrecer o te ofrece muchas voces muy variadas. E insisto, es algo que yo aplaudo mucho de la crónica de Elena. Ya lo había leído en otras de sus obras, por ejemplo en la de... qué horror, se me fue el nombre. La noche de Tlatelolco. Una disculpa por esa pausa, La noche de Tlatelolco. Entonces ya es algo que yo he leído en la literatura y aprecio mucho en la literatura de Elena. Insisto, esta capacidad de recuperar voces tan distintas una a la otra es algo que yo agradezco y disfruto muchísimo. El libro me gustó bastante porque además, bueno, yo soy de izquierda y soy mexicano y bueno, siempre dar una mirada a esta parte de la historia pues es muy interesante. Entonces por esa misma razón la coloco en el número 4. Número 3, La edad de las tinieblas, de José Emilio Pacheco. Híjole, un libro también completísimo, muy interesante, me encantó en suma manera. Porque básicamente La edad de las tinieblas de José Emilio Pacheco es una reunión tanto de poemas como de cuentos breves de José Emilio Pacheco. Entonces yo personalmente no había leído mucho de su poesía, ahora lo hice. Y evidentemente también me encantó, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Y además relatos muy breves que también me cautivaron. Fue de mis primeras lecturas en el año y de verdad de las mejores de todo el año. Lo disfruté muchísimo. Cada que me acerco a algo de José Emilio Pacheco es un goce y es un disfrute tal que insisto, me lleva a querer y buscar seguir leyendo material de José Emilio Pacheco. No he leído Las batallas en el desierto, curiosamente, siendo su obra más famosa no la he leído, pero seguramente el próximo año le pueda dar un vistazo y me gustaría mucho hacerlo. Número 2, El fin de la esperanza, de Rafael Bernal, un libro que me sorprendió muchísimo. Les voy a platicar cómo llegó este libro a mí. En el Buen Fin del año 2024, precisamente el Fondo de Cultura Económica generó una serie de descuentos y de promociones para, digamos, incentivar a la compra de libros. Y entre estas promociones o descuentos, lo que hacían era que al comprar un libro, el mismo Fondo de Cultura Económica te regalaba libros publicados bajo ese sello editorial. Te regalaba, insisto, los libros tal cual. O sea, si tú te llevabas a uno de a lo mejor 200 pesos, te regalaban libros 2 o 3 de un valor menor, ¿no? Entonces, por esa misma razón, yo no recuerdo qué libro compré precisamente en esa visita, pero sí recuerdo que uno de los libros que me obsequiaron era un libro prácticamente en formato de bolsillo del antiguo, más pequeño, que era que es El fin de la esperanza, de Rafael Bernal. El libro lo tuve por ahí varios meses, por una cuestión de
de que necesitaba una lectura más o menos corta y poder viajar de manera muy cómoda. Me llevó a descubrir El fin de la esperanza de Rafael Bernal, me llevó a leerlo y me encantó. O sea, genuinamente me encantó. Entonces, por eso insisto, fue un descubrimiento muy interesante porque yo no había comprado el libro, digamos, por convicción. Sin embargo, qué bueno que me lo obsequiaron, qué bueno que me lo dieron, porque fue un libro que me encantó tanto, así que lo coloco en el segundo mejor libro del año hasta el momento que he leído. Me gustó muchísimo. Básicamente es un relato del México post-revolucionario y de cómo pues finalmente mucha gente vivió siempre en la pobreza bajo la premisa o la idea de que la revolución pues iba a hacerles justicia, ¿no?, a todas estas personas que habían sufrido durante épocas anteriores, y lo cierto es que pues eso nunca sucedió. Entonces, muy interesante porque también es asomarnos a un momento específico de la historia de México y de una manera muy bien contada, muy cruda, digamos muy real. Se siente prácticamente como que uno estuviera en el pueblo en que se basa el relato. Entonces, El fin de la esperanza me gustó mucho. Además, insisto, el no tener expectativas previas al momento de leerlo, pues creo que le jugó muy bien a su favor y prácticamente me encantó este texto. El fin de la esperanza de Rafael Bernal, muy recomendable. Si pueden, búsquenlo. Me parece que por lo menos hoy por hoy solo se sigue publicando bajo el sello del Fondo de Cultura Económica de México. Entonces, espero puedan darle una checada. Y número 1, el redoble de tambores. Aún no lo termino, me faltan unas pocas cuartillas, pero prácticamente ya estoy por terminarlo y prácticamente es mi lectura favorita de este año. Crimen y castigo de Dostoyevsky, una novela clásica, una novela que ha trascendido a lo largo de la historia. Nadie puede negar su impacto en la literatura universal y es un relato que a mí me ha cautivado. Si bien a nivel de gusto personal, a mí me cuesta un tanto leer a los rusos, yo soy un poco más de lecturas similares a lo latinoamericano, a la prosa poética, a este tipo de historias y de narrativas mucho más abstractas, como puede ser Juan Rulfo, el mismo José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos. Sí me parece que finalmente Dostoyevsky sigue siendo uno de los mejores en hacer lo que él sabe hacer, que era literatura realista, muy dura, muy concreta, muy descriptiva. Entonces, a mí, en lo personal, insisto, aunque no es mi estilo favorito, pues me parece que Dostoyevsky lo hace de manera espectacular. Y una cuestión muy importante. Algo que me sigue impresionando es la capacidad de Dostoyevsky de llevarnos a Rusia pre-revolución, porque sí me parece que es uno de los mejores que yo he leído, por lo menos de los mejores retratos que existen de Rusia pre-revolución, ¿no? Entonces, me parece sensacional, espectacular la novela. Me parece que Raskolnikov es uno de los personajes más complejos de la literatura universal, que logran, insisto, esto de hacernos comprender o llevarnos a comprender cuál era el pensamiento de los académicos, cuál era el pensamiento de las personas en Rusia pre-revolución. Entonces me parece un personajazo Raskolnikov, y sí me parece que la historia es muy completa, insisto, tal cual es dar una mirada a lo que era la Rusia pre-revolucionaria. Me encantó mucho, lo disfruté mucho. Es una obra que yo recomiendo que todas las personas se acerquen a ella, porque sí me parece que, insisto, es asomarse a un punto muy importante de la historia universal. Entonces, muy recomendable, Crimen y castigo de Dostoyevsky. También algo muy cierto es, toca temas muy profundos que siguen siendo muy vigentes, que es toda esta parte de la dualidad humana, de los temas de la justicia, de qué es la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde se puede legitimar qué sí y qué no hacer en pro de la justicia. Es decir, es una novela completísima, ¿no? Entonces, le recomiendo mucho que la lean, que se acerquen a ella y, por supuesto, pues que si les gusta también me lo mencionen, porque insisto, para lo menos para mí hasta el momento ha sido mi lectura favorita de 2025. Y muchas gracias por ver. Me encantará conocer sus opiniones, qué opinan de todas estas obras, si han leído alguna, y por supuesto, pues cuáles fueron sus obras favoritas de este año o que leyeron este año 2025. Muchísimas gracias por ver. Nos seguimos viendo, Familia Cisne, con más de lo que pudimos, insisto, leer, ver y escuchar este año 2025. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto en un nuevo video.